alguien me quiere pues pegar, pues que me pegue. Yo creo que la filosofía es más fundamental que la ciencia. Lo serio no es sinónimo de aburrido. Si notan que tú estás dispuesto a hacer el esfuerzo de comunicar de una manera clara, se enganchan. O sea, al filósofo lo que le interesa es la verdad, no le interesa simplemente mantener su propia opinión. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Filtrados, el podcast de comunicación. A mi lado tengo ¿a quién? A María. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí comunicando, ¿no? Comunicando, ¿cómo no? Después de tantos meses de ensayos, pruebas, por fin sale el primer episodio. Estamos qué contentos. nervios y qué ganas. Sí, estamos muy contentos de poder empezar y lo hacemos de una manera... Con un invitado Pisando top. fuerte. Pisando fuerte. Cuéntame, ¿quién es? Tenemos aquí con nosotros a Enric Gel. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y además cuenta con un canal en YouTube, Adictos a la Filosofía, a los que llama a sus suscriptores filoadictos, con más de 500.000 de suscriptores. En redes sociales también está activo y además también realiza conferencias de ética, ateísmo, teísmo y cómo crecer en YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enric? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido al placer. programa, bueno, podcast, programa, a como lo quieras llamar. ¿Qué tal? Lo primero de todo, ¿cómo estás? Pues genial, estoy muy bien. Sí. Estamos Bueno, encantados. hemos estado indagando un pelín en tus redes sociales. Uy, a ver. Y en tu canal lo pone muy claro, la introducción que tienes, pone literalmente: soy muy fan de Aristóteles y quiero ser tu profesor de filosofía en YouTube. Cuéntanos, ¿qué buscabas con tu canal de YouTube y de dónde viene esa A ver, frase? yo empecé en YouTube en un momento en el que justo ya había terminado la carrera, había terminado el máster, quería hacer un doctorado en filosofía, pero todavía no tenía muy claro en qué, con quién, en qué universidad ni dónde, ¿no? Pero sí que tenía claro que me gustaba mucho comunicar. Y yo siempre he sido del convencimiento de que el filósofo tiene una misión, tiene una doble misión. No tiene solamente que pensar la realidad y pensar las grandes preguntas, sino también tiene que saberlas transmitir, saber transmitir los resultados de su investigación, de su pensamiento, ¿no? Es decir, el filósofo tiene la misión comunicativa, también tiene una misión divulgativa. Y en ese momento, en octubre del 2016, era un momento en el que en YouTube empezaban ya a despuntar varios canales de divulgación y no había todavía nada grande de filosofía y dije, bueno, pues lo voy a hacer yo y me lancé de cabeza. El primero, ¿no? En España. No exactamente el primero, pero posiblemente el primero de los que empezó a crecer bastante, yo creo que sí, en España. Uh-huh. Y este amor por la filosofía, vamos a empezar si quieres por el principio, por más cuando eras pequeño. ¿Cómo te viene este amor? Y si lo tenías claro desde el principio. Sí, yo en general fui siempre un chaval con preguntas muy extrañas. De hecho, me acuerdo de una vez, esta es una anécdota que explico en mi libro, me acuerdo de ir a la nevera a prepararme un bocadillo, abrir la puerta de la nevera y de pronto como verme asaltado por la pregunta de cómo es que yo soy yo en vez de ser mi madre o mi padre, ¿no? Y cómo sería ser otra persona diferente y tal, ¿no? Lo típico, ¿no? Lo típico. La nevera, un adolescente exacto, efectivamente. Entonces yo tenía ya preguntas muy raras, si hay algo después de la muerte, si somos libres, qué hacemos aquí, dónde viene todo, ¿no? Lo que pasa es que todavía no sabía que eran preguntas filosóficas. Entonces empecé el bachillerato, descubrí la asignatura de filosofía, entendí que no era la primera persona en la historia que se hacía todas estas preguntas, ¿no? Sino que existía una disciplina en la que de manera sistemática todas las grandes mentes se habían estado planteando las mismas cuestiones y básicamente me enamoré. O sea, fue una experiencia de enamoramiento de una disciplina, de decir, wow, esto es lo que yo estaba buscando, este es el motivo por el cual yo estoy en el mundo, para descubrir la filosofía, y prácticamente de inmediato nació en mí como el deseo de estudiarla más a fondo, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba haciendo el bachillerato científico, se me daban bien las ciencias, se me daban bien las matemáticas y mucha gente me decía que no me dedicara a la filosofía, que no estudiara filosofía. Siempre. Porque no me iba a dar para comer, No ¿no? tienes salida, solo vas a ser profesor. Yo tenía un profesor que solía decir, eso de que la filosofía no da para comer es mentira, sí que da para comer. Para cenar ya es otra cosa diferente, ¿no? Pero para comer sí, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento pues como que me pudieron todas esas influencias y decidí, bueno, pues matricularme en otra carrera y me matriculé en bioquímica, de hecho. Ay. Lo que pasa es que una semana antes de empezar me di cuenta como que era una tontería dedicar 4 años de mi vida a estudiar algo que realmente no quería estudiar y gracias a Dios me cambié y la mejor decisión que tomé en mi vida, no me arrepiento para nada y dudo mucho que me vaya a arrepentir nunca. Totalmente, es que la filosofía creo que es una disciplina tan vocativa y creo que si uno lo siente, de verdad, nace desde el interior y que uno
se interese por estos temas es muy interesante. Hablando también de la universidad, ¿qué profesores te marcaron tanto negativamente como positivamente? Porque muchas veces tenemos el cierto estigma de que los profesores de filosofía son muy tostones, que ahora que me está contando este hombre, ¿qué piensas? O muy bueno o muy malo. No hay punto intermedio. Sí. No tuve ningún profesor de estos que se suben a la mesa y empiezan a recitar poesías y rollo tal. Merlín. Gracias a Dios, exacto. Mi abuelo era así. Pero, a ver, hay de todo. Hay profesores que es verdad que son un poco tostón y tal, pero en general yo he tenido muy buenas experiencias con todos los profesores. Prácticamente con todos mantengo todavía una relación de cercanía y de amistad y les escribo y si vuelvo por allí me gusta verlos y hablar con ellos y tal. Y la verdad es que normalmente lo que tú te encuentras en una facultad de filosofía es gente que tiene esa misma vocación que tú, ¿no? Porque si te has dedicado a la filosofía, es lo que tú decías, María, la filosofía es una disciplina muy vocacional. Te dedicas a ella porque sientes una grandísima pasión por ese tipo de preguntas y por ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, lo que normalmente te encuentras en los profesores son almas gemelas que justamente han pasado por una experiencia similar a la tuya y que ahora están intentando transmitir con esa misma pasión con la que ellos lo aprendieron su asignatura. Y hemos estado investigando. ¿Te consideras fan de Aristóteles? Sí. ¿Por qué Aristóteles? ¿Por qué el pensador? ¿No? Porque muchas veces creo que como estudiantes estamos acostumbrados a una filosofía más kantiana o figuras como Marx. ¿Por qué Aristóteles? Vale, yo creo que la historia de la filosofía cometió un error cuando se separó de la filosofía aristotélica. Mi experiencia a lo largo de los años de estudio ha sido de encontrarme con un montón de preguntas, con un montón de problemas, con un montón de objeciones, ir a Aristóteles y encontrar que ya se las había planteado, que ya las había resuelto, que ya había planteado soluciones bastante plausibles y que muchas veces, digamos, las críticas posteriores que haya a su pensamiento parten de un desconocimiento de base o en el fondo son, digamos, críticas que lo único que hacen es decidir ir por otro camino al que proponía Aristóteles y terminan llevando, digamos, a callejones sin salida, ¿no? Entonces esa ha sido mi experiencia y por eso me declaro muy fan de su pensamiento. Yo creo que Aristóteles realmente dio con las pinceladas claves de una filosofía, digamos, correcta que de alguna manera se adecúa lo más posible a la experiencia humana del mundo. Bueno, pues no tiene sentido ya que te preguntemos cuál es tu filósofo favorito. Bueno, tiene su sentido porque ¿Sí? Yo estoy, digamos, o sea, Aristóteles en lo filosófico es el que más, digamos, me siento mucho más cercano a su pensamiento, pero Platón me tiene el corazón robado, entonces yo en mi corazón soy muy platónico y, digamos, si me dan a escoger un filósofo para leerlo simplemente por gusto, escogería a Platón prácticamente sin dudarlo. Sí. Bueno, Platón fue de los primeros que nosotros aprendimos en bachillerato, fue de los primeros pensadores que, bueno, que empezamos a indagar, ¿no? Sí, de los primeros. Es un gran filósofo para entrar en la filosofía. Muchas veces la gente me pregunta, ostras, ¿con qué filósofo empiezo? ¿O qué puedo empezar? ¿Qué puedo leer para empezar y tal? Y bueno, ahora obviamente digo mi libro, ¿no? Porque ya porque cuando no... libro. Cuando no, siempre digo Platón. Sí. Por favor. Sí, Siempre digo Platón, porque me parece Platón además escribe con una pasión. Aristóteles es mucho más árido, porque Aristóteles, lo que conservamos de Aristóteles son apuntes de clase, ¿no? En cambio Platón tenemos de él, digamos, sus diálogos más trabajados, más literarios y tal, y realmente son una muy buena herramienta para introducirse en las grandes cuestiones de la filosofía. Sí, y esto de que estábamos hablando de comunicar, claro, es complicado comunicar en un aula, y tú decidiste cambiar el aula por una pantalla. ¿Cómo es ese cambio y qué diferencias notas tú respecto a cómo enseñar en un sitio y en otro? Porque debe ser diferente. Es muy diferente y de hecho yo he estado ahora ya estos años dando alguna clase en universidad y sí que son formatos muy diferentes y son audiencias muy diferentes también. Cada, digamos, espacio tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja de dar clase es que puedes como reaccionar en tiempo real a lo que estás viendo, ¿no? O sea, puedes ver si una cosa que has explicado no se ha entendido lo suficientemente bien y entonces improvisas y das otro ejemplo o vas por otra línea y tal, ¿no? Puedes ver por dónde van los intereses de la gente y entonces, bueno... entonces eso es una desventaja que no tienes en YouTube, no puedes reaccionar a tiempo real, ¿no? Pero bueno, otra ventaja es que la magia de la edición lo puede solucionar todo, ¿no? Y eso en una clase no lo tienes. Entonces es mucho más fácil generar un contenido dinámico cuando puedes pasarlo por el filtro de una edición que cuando no, ¿no? Entonces es mucho más
demandante dar una clase a veces que preparar un vídeo. Y cuando realizas tus vídeos, ¿sueles inspirarte en preguntas o cuestiones que tenga el público o son temas que a ti te surgen y decides hacer un vídeo? ¿Hay cierto feedback entre audiencia y creador? Sí, normalmente intento buscar un equilibrio entre cosas que me interesan a mí y cosas que veo que le interesan a mi audiencia, ¿no? Entonces, a veces lo que hago es, bueno, mira, me interesa explorar este tema, voy a hacer un par de vídeos sobre eso y si veo que la gente reacciona bien, pues voy a continuar. Si veo que la gente no reacciona bien, pues entonces me lo replanteo y a lo mejor digo, vale, pues voy a probar con otro tema o con otro autor, etcétera, ¿no? YouTube tiene una cosa muy buena que es que te va dando señales también de cuáles son los vídeos que funcionan mejor, etcétera, ¿no? Entonces eso está bien también porque ves, vale, este tema, este autor ha generado mucho interés entre tu audiencia, pues bueno, pues voy a insistir y voy a hacer más vídeos sobre este autor, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó con Spinoza. Yo tenía un vídeo de Spinoza que funcionaba súper bien y dije, vale, pues voy a hacer una serie de vídeos de Spinoza y funcionaba muy bien. Yeah. Y hablando de esto, ¿notas que la juventud está perdiendo este interés? Porque, bueno, supongo que tendrás tus datos de qué audiencias te ven, que hablaremos ya un poco más en concreto luego, pero ¿notas en la sociedad actual y sobre todo en los jóvenes un cierto desinterés o no? Claro, yo al contrario, mira, fíjate, yo que soy de tendencia pesimista, ¿vale? Aunque obviamente los pesimistas decimos que somos realistas, no somos pesimistas, ¿no? Pero bueno, yo que tengo tendencia al pesimismo, mi trabajo en YouTube ha alimentado un gran optimismo hacia, digamos, la juventud y el interés de la gente, porque yo lo que me he encontrado es justamente que hay un grandísimo interés en estas preguntas, en estas cuestiones, que la gente realmente, si notan que tú estás dispuesto a hacer el esfuerzo de comunicar de una manera clara, se enganchan a lo que tú estás explicando, porque en el fondo estás tratando con las mismas preguntas que ellos tienen. Lo que pasa es que a veces quizás le exigimos a la audiencia que se ponga a un nivel de abstracción en el que no tiene ningún sentido pedirle que se ponga a ese nivel, porque es que no tiene el tiempo para hacerlo, no tiene quizás la formación, etcétera, ¿no? Entonces, la gente, si nota que tú haces el esfuerzo por comunicar de manera clara, responde muy positivamente. Y hablando de comunicación, me gustaría preguntarte, porque la filosofía es un tema que no todo el mundo tiene devoción por la filosofía, ¿cómo transformas el contenido de la filosofía de manera, bueno, más atractiva para el público y que a la vez se pueda llegar a entender? Porque hay temas de filosofía que son mucho más complejos, que no todos los públicos puedan comprender al 100%. ¿Cómo lo haces? O sea, yo creo que la clave está siempre en intentar conectar el tema con una preocupación práctica de la persona corriente. Y normalmente con la mayoría de temas de la filosofía eso es fácil hacerlo. Porque la filosofía, a poco que escarbes, o sea, tú empiezas en una pregunta filosófica y a poco que escarbes terminas llegando a una de esas grandes preguntas que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las claves y luego utilizar el humor. Yo soy muy fan de utilizar el humor en la enseñanza. Me parece una tontería cuando a veces hay gente que me dice, la filosofía tendría que ser algo serio. Entonces yo me acuerdo de lo que decía Chesterton, decía, sí, pero lo serio no, lo serio es lo contrario. ¿Qué decía? Lo serio no es sinónimo de aburrido, ¿sí? O sea, lo serio puede ser divertido. Es más, si tú haces que lo serio sea divertido, entra mucho mejor y eso es un punto, digamos, a favor de la comunicación de ese tipo de temas, ¿no? No hace falta hacerlo aburrido para que sea serio. Claro, y cuando empezaste con tu canal de YouTube, ¿qué público buscabas? ¿Qué público buscaba? ¿Y cómo te lo imaginas ahora? O sea, de lo que te imaginabas a lo que es ahora, ¿ha cambiado algo? Yo he de decir que cuando empecé en YouTube no tenía muy claro qué iba a encontrar ni qué iba... O sea, yo era muy consciente de que iba a encontrar gente, porque en YouTube está todo el mundo, ¿no?, buscando cosas. Entonces, por extraña que sea tu afición, vas a encontrar gente que la comparte en un sitio como YouTube, que es tan amplio, ¿no? Pero entonces no tenía muy claro quién me iba a encontrar. Yo esperaba encontrar gente igual de interesada en la filosofía que yo, y ya está, ¿no? Pero lo que me he terminado encontrando es, sobre todo, también gente interesada en la filosofía, gente, digamos, que ha estudiado filosofía y tal, pero sobre todo muchas personas que no se dedican a la filosofía, no la han estudiado, digamos, con una carrera ni nada, pero que tienen esas preguntas dentro, o que a lo mejor las tenían pero no eran conscientes, y al encontrar un contenido atractivo, dinámico y tal, que se lo presenta de una manera fácil, pues se enganchan, ¿no? Entonces me he encontrado mucho ese tipo de personas. Bueno, Marian, tranquila, porque todas esas dudas que tú tenías cuando abrías la nevera se las vamos a hacer luego. Van a ser respondidas. No te preocupes. Bueno, y hablaremos del libro.
El libro, ¿qué El hay libro. en tu nivel? Cuéntanos, ¿de dónde sale la idea? ¿De dónde surge? El canal de YouTube ya nos lo has contado. ¿Y la idea del libro? A ver, yo hacía tiempo que quería escribir una introducción a la filosofía. Creía que se podía hacer algo, digamos, que aportara desde el punto de vista sobre todo comunicativo, que fuera fácil, de fácil acceso, que fuera divertido, que fuera ameno y tal. Y hacía tiempo que lo quería hacer, entonces me salió la oportunidad y fue sencillamente ponerme. No me costó mucho esfuerzo, yo creo que en unos 6 meses, 7 meses lo tuve ya más o menos terminado, porque es que ya tenía muy clara la línea que quería seguir. Tenía muy claro los temas que yo quería tratar y que tenía muy claro el tipo de filosofía que quería presentar. ¿Y en un futuro tienes previsto escribir más libros Sí. o algún otro tipo de...? Me gustaría, ahora mismo tengo muy poca disponibilidad, estoy dándole un Está la poco agenda más de apretada. caña, sí, está la agenda muy apretada, estoy dando un poco más de caña al canal, pero sí que me gustaría, porque la verdad es que también he encontrado muchas veces que con la escritura, esto me pasa cuando preparo vídeos, ¿no? Porque yo normalmente lo que hago es preparar siempre un guión escrito y tal. Normalmente con la escritura se me aclaran las ideas, ¿no? Entonces eso también es una ayuda para mi propio pensamiento, la escritura. Y te preparas, hablando de esto que has dicho, de los guiones. Para los vídeos tienes guiones, ¿no? Sí, tengo un guión bastante, digamos, improviso muy poco cuando estoy grabando. Cuando lo he hecho no me ha salido bien, entonces mi experiencia, a veces hay gente que sí que se le da mejor improvisar y tal, no es mi caso, ¿no? Entonces mi experiencia ha sido que los vídeos me salen mejor cuando hay un buen guión detrás y hay un trabajo de investigación detrás al menos. Y entre aula, YouTube y libro, ¿con cuál te quedas? YouTube. ¿Sí? Sí. Porque escribir te da esto de que te puedes documentar mucho mejor, tienes mucho más tiempo, pero a la vez la interpretación de lo que tú escribes, claro, depende ya del lector, ¿no? Exacto. O sea, YouTube tiene una cosa, o sea, a ver, todos los formatos tienen sus pros, tienen sus contras, ¿no? YouTube, a mí lo que me gusta de YouTube es que llega a muchísima gente muy fácilmente. Tú tienes que hacer bastante poco para alcanzar a la gente, llegar a la gente en YouTube. Entonces esa es una de las ventajas principales que tiene. ¿Qué temas has notado que en YouTube te funcionan más? En YouTube, a ver, está todo el tema de autores que entran en la selectividad, ¿no? No falla, ¿no? Es Cada que año, cada año hay el un vídeo este punto. de las canciones de Navidad, que durante todo el Exacto. año están así, Mariah Carey. la flechita y luego, ¡uepa! Pues yo tengo vídeos así que están normal y tal, y de pronto Platón, ¡pum! Y ya sé que la gente está haciendo exámenes y tal, ¿no? Entonces, esos vídeos funcionan muy bien por razones obvias, ¿no? Y luego temas en plan más controvertidos, existencia de Dios, cosas de filosofía de la mente. Ahora estoy haciendo vídeos de filosofía de la mente, la conciencia, si la ciencia puede explicar la conciencia, de qué manera, etcétera. Y esos están funcionando muy bien también porque hay muchísimo interés. ¿Y cómo recibes las críticas? Porque supongo que en redes sociales, como en absolutamente todas las plataformas, supongo que deben también lidiar los creadores de contenido con críticas, objeciones que tenga la gente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo las superas? Sí, a mí en general las críticas no me preocupan porque yo creo que el filósofo tiene que estar habituado a las críticas. De hecho, una de las partes más importantes de la actividad filosófica es exponer tu propio pensamiento a las objeciones de tus iguales, porque a nosotros, al filósofo, lo que le interesa es la verdad, no le interesa simplemente mantener su propia opinión. Entonces, una de las herramientas más poderosas para saber si has alcanzado algo que se aproxima a lo verdadero es exponerlo a la crítica de los demás, porque entonces puedes ver si realmente tu pensamiento aguanta o no aguanta. Si no aguanta, lo vamos a abandonar, y si aguanta es una señal de que efectivamente hemos dado con algo verdadero, ¿no? Entonces a mí en general no me molestan las críticas. Pues vamos a seguir luego con ese tema, pero antes Vamos a dar paso a una de nuestras secciones favoritas en el podcast. Tenemos a dos reporteros maravillosos, dicharacheros, los mejores. Top 1, top 2. Top 1, top 2, que son Santiago y Josep, que han ido a preguntar preguntas sobre filosofía, incertidumbres, cuestiones que tienen estudiantes sobre la filosofía para que las puedas responder con nosotros. Estudiantes y jóvenes en general, Jóvenes la en gente general, así de a bueno, pie, gente de a pie. Muy bien. los que les han dicho que sí. Acompañadnos para descubrir qué le preguntarían nuestros estudiantes a nuestro invitado. Primero de todo, ¿qué le preguntaríais a un experto de la filosofía? ¿En qué se diferencia el ser de la nada? ¿Qué se puede predicar de ser que no se pueda predicar de nada? Ostras, no La me esperaba, pregunta honestamente no me es- esperaba. No te la para nada. esperabas. Eran estudiantes de filosofía. ¿Te esperabas algo más? ¿En qué se diferencia el ser de la nada? Yo creo que la diferencia fundamental es que el ser es y la nada no es, ¿no? Como diría Parménides. Esa es básicamente
la diferencia principal. O sea, el ser humano, esto por ejemplo lo decía Santo Tomás, ¿no? No es algo propio de Santo Tomás, pero lo repetía mucho. El ser es lo primero que el intelecto concibe, lo primero que el intelecto aprende, ¿no? O sea, el ser humano se encuentra en la realidad y lo primero que aprende acerca de las cosas es que son, ¿sí? Y que son significa que están ahí, que existen, y entonces es donde surge el asombro de, ostras, esta planta existe, esta mesa existe, vosotros existís. ¿Por qué? ¿De dónde han salido? ¿Por qué existen si no tendrían por qué existir, ¿no? Y yo creo que esa es como la diferencia fundamental entre el ser y la nada. La nada es nada, no existe, no es, ¿no? Vale, vamos Ha quedado claro, yo ha creo. Ha quedado muy claro. Me encanta la pregunta, vamos a continuar a ver. Espero que la siguiente no sea tan... Alguna Bueno, facilita. vamos a ver. ¿Tú qué le preguntarías? A mí me gustaría que me explicara por qué en filosofía se suele decir que el objeto más importante de la filosofía es el ser, por todo el tema de la metafísica, en plan, que me explique por qué es importante el ser. Veo que tenemos una obsesión con el ser, que está bien porque es efectivamente, digamos, la obsesión del Ser o no filósofo. ser. O sea, por Esa es la ejemplo, cuestión. exacto, ser o no ser es la cuestión. O sea, el filósofo, digamos que la filosofía nace de la admiración, como decían los clásicos, ¿no? Y la admiración surge cuando uno se encuentra precisamente con las cosas que tiene delante y que existen, que él no las ha puesto ahí, y entonces ahí es de donde surge la pregunta de ¿y por qué están ahí? Y esa es la gran pregunta filosófica. Entonces, el filósofo tiene una obsesión con el ser porque el encuentro con el ser es lo que marca el inicio, el nacimiento de su disciplina. Y es, vamos, digamos, es como el desafío principal, es como si la realidad le estuviera planteando esa pregunta al filósofo y le estuviera diciendo, venga, aquí estoy, responde el misterio de que estoy aquí, ¿no? A ver si puedes, ¿no? ¿Por qué es anterior el acto a la potencia? Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Vale, sí que hay una obsesión con el ser. Vale, me gusta. Vale, ¿por qué es anterior el acto a la potencia? Un poco de contexto. Acto y potencia, ¿vale? Son nociones de Aristóteles, son nociones, digamos, que Aristóteles se ve en la necesidad de plantear para resolver el desafío de Parménides. Parménides es ese filósofo presocrático que había dicho que el cambio no existe, porque si las cosas cambiaran, eso implicaría que hay un paso del no ser al ser, ¿vale? Por ejemplo, este vaso tenía un agua que al principio era un poco fría y ahora ya está más tibia, ¿no? Es decir, la tibieza de este agua antes no existía y ahora existe, ¿no? Entonces Parménides dice, esto es imposible porque representaría un paso del no ser al ser, ¿no? La tibieza es como que antes no existía, estaba en el no ser y ahora sí que es, ¿no? Está en el ser. Pero eso es un paso de la nada al ser y eso no puede ser, ¿no? Porque de la nada sale. Entonces Aristóteles, digamos que se encuentra con este dilema filosófico que los pensadores anteriores habían intentado resolver cada uno a su manera, y él dice, la manera de resolverlo es reconocer que el cambio no implica un paso del no ser absoluto al ser absoluto, sino que implica un paso entre dos tipos de ser, el ser en potencia, ¿no? Y el ser en acto. El ser en acto es lo que una cosa es aquí y ahora, en este mismo momento, y el ser en potencia es lo que algo puede ser. Si nosotros pensamos en una semilla, por ejemplo, pues en potencia es un árbol. ¿Sí? Es como si el árbol estuviera ya dentro de la semilla de alguna manera. Lo que pasa es que no está en acto, sino que está en potencia. Y el cambio lo que es el paso de esa potencia al acto, la actualización de esa potencia. Todo esto es el contexto para entender la pregunta. Y ahora la respuesta. ¿Por qué el acto es anterior a la potencia? Entonces lo que dice Aristóteles es que si nosotros miramos digamos, el proceso de cambio de un individuo concreto, como la semilla, lo que encontramos es que es antes la potencia que el acto. Porque, digamos, si nosotros vemos la semilla pasa de ser una semilla a ser un árbol, entonces primero era un árbol en potencia y luego es un árbol en acto. ¿Qué pasa? Que la potencia no se puede actualizar a sí misma, no se puede desarrollar por sí misma sola. Necesita la influencia causal de otras cosas para que ese proceso de actualización pueda tener lugar, ¿sí? Porque si no, sería completamente inexplicable que de la semilla surgiera el árbol, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que la semilla no puede existir solamente la potencia del árbol, tiene que haber diversas otras cosas en acto que con su influencia actual estén de alguna manera sacando ese árbol en potencia de la semilla. Y eso, por ejemplo, sería la luz del sol, los nutrientes, todas esas cosas existen en acto.
y es su, digamos, su poder causal, su influencia causal, la que hace que ese árbol en potencia se actualice y pase a ser un árbol en acto, ¿no? Por eso necesitas que el acto sea anterior a la potencia, pero anterior no en un sentido temporal, ¿sí?, sino en un sentido como de fundamento, de fundamental. Es más fundamental el acto que la potencia. La potencia siempre va a depender de que exista algo en acto. Creo que mejor contestadas no Madre han mía, podido o sea, estar las vamos, respuestas. Y vaya preguntas, ¿eh? No te las esperaba. No me esperaba para nada. Alumnos de filosofía. Al final, algún alumno de estos ha descubierto que a lo mejor su rama es la filosofía. ¿Quién sabe? Esperemos que sí. Bueno, vamos a retomar después de de esta Inciso. clase express de filosofía, vamos a retomar un poquito lo que estábamos hablando de YouTube. Sí, ella te ha preguntado antes el tema de interacciones. Tú, para hacer los vídeos basas mucho... ¿Te basas mucho en los comentarios? ¿Tú lees los comentarios de YouTube y de las plataformas? Sí, yo normalmente lo que hago es, por ejemplo, cuando publico un vídeo estoy bastante pendiente los primeros días de cuáles son las reacciones y qué es lo que comenta la gente, para ver, digamos, qué sensaciones ha despertado en las personas, qué preguntas les han quedado, por si eso lo puedo aprovechar para otro vídeo, ¿no? Luego ya normalmente no miro nada más porque digamos que el canal ha llegado a un punto en el que sería imposible, no podría hacer nada más que estar leyendo comentarios, ¿no? Entonces es imposible. Hay mucha interacción en los vídeos. Hay normalmente muchísimos, cada día recibo muchos comentarios, entonces es bastante imposible, digamos, mantener el ritmo de estarlos leyendo todos, y por eso lo único que hago es, vale, voy a leer los primeros días de publicar un contenido nuevo y luego ya está. Y me gustaría preguntarte, claro, son 500.000 de suscriptores. Sí, Llevas, se dice pronto, pero son muchísimos, y más para un canal de filosofía. Es una barbaridad. ¿Trabajas tú solo, edición, producción, guión, o tienes un equipo detrás que esté pendiente de algunos aspectos? Hasta hace poco, digamos, cosa de un año y medio y tal, lo hacía absolutamente todo yo. Llegó un momento en el que era insostenible, entonces digamos que subcontraté las partes, sobre todo de la edición, ¿vale? El tema del guión y todo eso lo sigo haciendo yo porque es una parte mucho más personal, ¿no? Que al final es mi propio pensamiento, pero sí que la parte toda de edición ya lo hace otra persona. Ah, bueno. Sí. ¿Y tú antes cómo editabas un vídeo? O sea, ¿cómo era el proceso de grabación desde que te viene la idea hasta que presentas el producto final? Normalmente yo lo que hacía era, tenía una idea, entonces buscaba, digamos, intentaba pensar cuál era la manera más atractiva de presentar esa idea en términos de título, qué diferentes títulos darle, qué diferente introducción, cómo plantear la introducción, el hilo del contenido y tal, las miniaturas, ¿no? Y luego investigaba un poquito acerca del tema para poder presentar algo con cuerpo, escribía el guión, grababa, y luego la parte más tediosa de todo era la edición. En eso me tiraba prácticamente 3, 4, 5 días a veces editando un vídeo. Sí, es que era muy pesado. Es muy tediosa la edición. Es lo que más tiempo me llevaba. Eso también es vocacional, ¿eh? La edición. Sí. Hay gente que lo disfruta mucho, y a ver, a mí yo lo disfrutaba también. Yo tenía yo no tenía formación de editor. Claro. Entonces ya llegaban puntos que eran planes que ya no doy para más. No. Claro. Entonces sí que ya había un punto que necesitaba a otra persona que llevara todo ese tema. Entonces, una vez lo tienes editado, lo subes. Hay gente que se piensa, cuando hayas editado el vídeo ya se ha terminado la cosa. Se termina el trabajo. No es verdad, porque entonces tienes que meter toda la descripción, subtítulos, pensar bien cómo hacerlo para que el SEO del canal funcione más o menos bien. Y luego, cuando lo publicas, también hay gente que se piensa que ya ha terminado todo. No es verdad, tienes que estar pendiente de a ver si el título ha funcionado bien, si la miniatura ha funcionado bien, y si no, pues tener esa creatividad de ver si algún cambio de título o de miniatura puede hacer que el vídeo despegue. A mí me ha pasado algunas veces publicar un vídeo y está yendo muy mal y decir, venga, me voy a plantear un cambio de título, un cambio de miniatura, y eso hace que el vídeo llegue a muchísima más gente. Y nos comentabas que, abriste el canal en 2016. ¿Has notado cierta evolución o cierto cambio? Porque es cierto que YouTube es una plataforma muy cambiante. Si has notado que has tenido que adaptar tu contenido a la plataforma para que pueda ser más accesible, para que llegue a más gente, que sea más atractivo. Sí, digamos, YouTube va pasando por una serie de modas.
Entonces sí que lo notas, hay veces en las que, y luego también las decisiones que YouTube toma en plan también afectan al tipo de contenido que favorece y tal, ¿no? Entonces hay ocasiones en las que empiezas a notar que cierto tipo de contenido, cierto tipo de edición, cierto tipo de duración de los vídeos funciona mejor o funciona peor. Entonces más o menos adaptándote, digamos, a los signos de los tiempos, ¿no? Entonces lo que ahora suele funcionar muy bien es conseguir generar lo que se llama cadenas de reproducción. Es que la gente vea un vídeo y de ese vídeo salte a otro vídeo y de ese salte a otro, ¿no? En vez de ver solamente un vídeo y ya está. Entonces, eso suele funcionar ahora muy bien porque la gente, digamos, se queda mucho más tiempo en la plataforma y eso es al final lo que a YouTube le interesa. Claro. ¿Y cómo gestionas las otras plataformas? YouTube está bien, es como el centro, ¿no? de la base, Sí. pero a partir de ahí, de 2016 a hoy, han surgido nuevas plataformas. ¿Cómo lo llevas? Pues mira, esto es algo que justamente ahora estoy intentando meterle más caña a otras redes, por ejemplo Instagram, ¿no? Yo desde siempre he tenido, sobre todo YouTube. YouTube siempre ha sido y yo creo que siempre será, a menos que la gestión de la plataforma sea pésima, pero yo creo que más o menos van bien. Siempre creo que será la plataforma principal, como el escaparate principal del contenido. Pero luego sí que hay otras plataformas como Instagram, Twitch, TikTok, etcétera, que aportan cada una sus propias singularidades y que es bueno también explorarlas. Por ejemplo, Instagram, hasta hace muy poco yo solamente la utilizaba como, bueno, cada vez que subo vídeo lo voy a anunciar allá y ya está. Y eso tenía sus pros, pero básicamente no funciona. Y lo que he ido descubriendo es que lo que funciona es generar contenido que sea, digamos, exclusivo y muchas veces, digamos, único en Instagram, ¿no? Porque entonces la gente consume ese tipo de contenido y luego cuando ya, digamos, de alguna manera tienes un buen posicionamiento en esa otra red social, lo puedes aprovechar para redirigir a las personas a otras redes sociales distintas. Pero normalmente esa idea de que la gente va saltando de una red a otra no es verdad. Normalmente la gente, si está en Instagram, a menos que le des un buen motivo para salirse de Instagram, no se va a salir de Instagram. Entonces la idea es que tú le des que le aportes mucho valor en esa red social, el suficiente como para que esté dispuesta a explorar lo que ofreces en otra red distinta. Ya. Bueno, y de TikTok es de otro TikTok mundo ya. también, Es otro mundo TikTok. Totalmente. Es una evolución constante y TikTok ha roto todo lo que era antes. Antes YouTube es, a lo mejor, es lo contrario casi a TikTok. Sí. En YouTube los vídeos suelen durar mínimo 10 minutos, ¿no? Es lo que se intenta. TikTok, 10 minutos son Nada. 50 vídeos. Sí, exacto. Sí, yo creo que TikTok irrumpió con muchísima fuerza porque además fue la primera plataforma o de las primeras que consiguió hacer con éxito un modelo de contenido corto y consiguió mostrar que eso, digamos, era muy rentable. Entonces todas las otras plataformas como que se intentaron unir al carro. Yo me acuerdo, YouTube hubo una temporada en que le dio mucha caña a lo que son los shorts y yo creo que fue un error para la plataforma. Yo creo que fue bastante negativo porque dañó a esos canales que teníamos un contenido más de duración media larga. Y de hecho me acuerdo de intentar hacer contenido corto y en general con otras personas que lo he hablado la experiencia es la misma y de ver que la gente que llegaba a tu canal por el contenido corto o bien no consumía después el contenido largo o bien iba a consumirlo y aguantaba 10 segundos o un minuto, ¿no? Entonces no vale la pena apelar a ese tipo de audiencia. Y yo creo que ahora YouTube se está empezando a dar cuenta que no vale la pena imitar tanto a TikTok y lo está intentando de alguna manera redirigir, ¿no? Pero bueno, aún así sigue siendo un tipo de contenido que tiene sus ventajas también y que vale la pena, creo que, explorarlo, el contenido corto. Es un contenido que se presta mucho más a cosas humorísticas, a pequeñas píldoras de pensamiento, a hacer pensar como pequeños aforismos, ¿no? A mí me gusta pensar que seguramente autores como Nietzsche, que le gustaban mucho los aforismos, habría hecho un contenido más de tipo corto. ¿Y notas cierto cambio generacional entre plataformas? Porque a lo mejor YouTube es cierto que hay un público un poco más maduro y en TikTok o Twitch es un público mucho más joven y a lo mejor no llegas a todos los públicos de la misma forma. Sí, es verdad, y yo no lo noto de una manera, digamos, muy fuerte, ¿sabes? En general el público que yo tengo en YouTube, digamos que es entre joven hasta 35 o 40 años, una cosa así, y es bastante homogénea la reacción, el tipo de reacciones que tienen al contenido. Y hablando de los autores,
¿qué autor, qué filósofo no funciona? ¿Qué filósofo Has no intentado funciona? meter vídeos y vídeos que no funcionan. La ¿Cuál? gente no interesa. Sí, pues por ejemplo Leibniz, el pobre Leibniz, aunque yo creo que es una cuestión de enfoque. Tengo, digamos, la espinita clavada de intentarlo de otra manera, pero yo me acuerdo de cuando os he contado antes que vi que funcionaba muy bien Spinoza e intenté hacer una serie de Spinoza y entonces dije, vale, pues voy a probar lo mismo, voy a hacer una serie de Leibniz. Entonces hice una serie de toda la filosofía de Leibniz y el pobre hombre no consiguió atraer prácticamente a nadie. Entonces, pero yo creo que es una cuestión de enfoque, por eso os decía, porque en YouTube hay, digamos, dos maneras en las que te puede descubrir la gente tu contenido. O bien por búsquedas, sí, es decir, que la gente busca algo en el buscador de YouTube y tú le apareces entonces. Esa es una manera, por ejemplo, los vídeos de la selectividad funcionan muy bien para búsqueda, porque la gente está buscando resumen de Platón y tú le ofreces justamente eso, resumen de Kant, ¿no? Pero luego también otra manera muy potente de ser descubierto en YouTube es sencillamente que la gente está scrolleando y YouTube decide mostrarle tu contenido. Y es muy diferente plantearse un contenido para que sea descubierto en búsqueda y para que sea descubierto en el feed, ¿sí? Entonces tengo la espinita clavada de que a lo mejor algunos temas de Leibniz podrían funcionar si los plantearan más para llamar la atención cuando una persona está scrolleando que para que la gente lo busque. Porque, mal que le pese a Leibniz, no hay nadie buscando su filosofía en YouTube. Ya me sabe mal. Bueno, pues ya tenemos... Pobrecito. No funciona, no, Exacto. no Lo ha enganchado a la sentimos mucho. generación TikTok, por lo que sea no la ha enganchado. Muy bien. Bueno, Xavi, creo que podemos pasar al bloque más contundente del podcast, que es el bloque El que de me gusta a mí, filosofía. este. Este es el candente, Aquí el hay que nos chicha. gusta. Aquí hay chicha. Así que, Porque, vamos a hacerte algunas preguntas que casualmente nos hemos hecho todos abriendo alguna nevera, algún armario, alguna cosita. Preguntas que pueden interesar a todo el mundo y creo que está muy bien que tenemos Que a sean un respuestas. experto que nos la responda él. Va a ser claro, la primera, ¿existe Dios? La primera. Es la primera. La más fácil. La más fácil. A ver, yo soy creyente, yo no tengo ningún problema en decirlo. Creo además que en la filosofía hay muchísimos argumentos que apuntan justamente en esa dirección. Yo nunca voy a decir que es una cuestión que es evidentísima, que está súper clara, que el que no esté de acuerdo es irracional o es tonto, como he escuchado a veces. Ese tipo de discursos me dan un poco de cringe, la verdad. Pero sí que creo que la filosofía te apunta de una manera muy sugerente en esa dirección. A mí personalmente me gustan mucho unos tipos de argumentos que se llaman argumentos cosmológicos, ¿no? Que parten de la contingencia de las cosas. Entonces creo que cuando uno se da cuenta de que las cosas que nos rodean son en su mayoría contingentes, que existen pero que no tendrían por qué existir, eso nos lanza a la pregunta de, vale, ¿cuál es la causa de su existencia? Y cuando te das cuenta que las únicas dos opciones son o tenemos un regreso causal infinito en el que hay causas y no terminan nunca, o necesitamos apelar a una primera causa que sea absolutamente necesaria y tal, pues bueno, ya estás delante de una decisión teórica y yo creo que tiene mucho más sentido apelar a una primera causa que de alguna manera le dé el ser a todas las cosas y las sostenga en la existencia y que ella misma no reciba el ser de ninguna parte y que sea lo que Santo Tomás llamaba el ser puro subsistente, ¿no? Y eso ya cuando empiezas a pensar en cómo tiene que ser, te empieza a dar un tufillo, digamos, a que esto se parece mucho a lo que hemos llamado Dios desde siempre. Entonces yo creo que cuando uno pone todas las cosas sobre la balanza, toda la evidencia y no se centra solamente en la cuestión del mal, la balanza pesa mucho más a favor del teísmo que a favor del ateísmo. Y hablando de seres libres, ¿el ser humano tiene libre albedrío o estamos determinados por factores externos? Yo creo que sí, yo creo que el ser humano es libre, es una criatura libre. Yo creo que tenemos muchas influencias externas que escapan de nuestro control, pero claro, yo no creo que se haya demostrado nunca que ese tipo de influencias sean deterministas, es decir, son influencias que te pueden estar inclinando hacia una dirección o hacia la otra, pero en último término la decisión de qué camino tomar la tiene uno mismo, ¿no? Yo soy muy fan de una manera de enfocar la filosofía que me gusta llamarla una filosofía del sentido común, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que creo que la filosofía tiene que empezar por aquellas cosas que nos son evidentes a partir de nuestra experiencia ordinaria del mundo. ¿Por qué? Porque si no empezamos por ahí, no hay manera de escapar del escepticismo, ¿vale? El escepticismo es esa posición en filosofía que básicamente
utiliza la duda para corroborarlo absolutamente todo y básicamente plantea que no hay manera de saber nada. No podemos saber que estamos teniendo esta conversación nosotros, ¿vale? Y muchas veces el escepticismo ha sido el gran enemigo de los filósofos y lo han intentado vencer de todas las maneras posibles. Si vosotros pensáis en Descartes, Descartes de alguna manera intenta convertirse en el más escéptico de los escépticos para llegar a una verdad que sea absolutamente indudable y a partir de ella construir de manera lógica y necesaria todo el edificio del saber. Yo creo que eso es un proyecto completamente fallido que hace aguas por todas partes. Descartes realmente no es capaz de reconstruir todo el saber o todo lo que a él le gustaría a partir de esa verdad originaria que él cree encontrar en la propia existencia. Y por tanto me parece que es que la única manera de vencer al escepticismo es establecer como una cuestión metodológica que la filosofía tiene que partir de lo que nos resulta evidente en la experiencia. Y una de las cosas que nos resulta evidente en la experiencia es que nosotros tenemos control sobre nuestras propias acciones, que hacemos esto, pero bien podríamos haber hecho lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, para mí la libertad no es tanto una conclusión filosófica, sino que es el punto de partida necesario del que tiene que partir la reflexión filosófica. Y ahí la cuestión, o sea, la carga de la prueba no está del lado del filósofo que defiende la libertad, sino del lado del filósofo que la niega. Claro. Y bueno, me gustaría preguntarte, han existido distintas etapas filosóficas a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la época industrial, Jeremy Bentham o John Stuart Mill con los utilitaristas. ¿En qué etapa filosófica crees que nos encontramos ahora mismo? ¿En qué etapa nos movemos? Porque creo que no somos muy conscientes y me gustaría saber. Yo creo que estamos en un momento, o sea, venimos, digamos, finales del siglo XX, venimos de un momento en el que había un gran desprestigio hacia la filosofía porque se había intentado construir una filosofía como científica o que fuera capaz de generar tanto consenso como la ciencia y tal. Se vio que eso era imposible, entonces surgieron, me parece a mí, dos corrientes principales. Una que sería como un descrédito hacia la razón en general, que son todas las filosofías postmodernistas, muy filosofías de la sospecha, de la deconstrucción de los grandes relatos, pero sin una propuesta positiva detrás. Y luego una filosofía más positivista, podríamos decir, que de alguna manera se atrincheraba exclusivamente en la ciencia y decía, no, la ciencia es nuestra única oportunidad para conseguir conocimiento y ya está, cualquier pregunta que se salga de los límites de la ciencia es completamente ilegítima. Finales del siglo XX, creo yo que empezamos a salir de esas dos tendencias, empezamos a recuperar un poco la fe en la razón, por decirlo de manera paradójica, la fe en la filosofía, empezamos a recuperar el convencimiento de que la filosofía no solo es capaz de plantear preguntas que se escapan del método científico, sino que también es capaz de plantear respuestas plausibles a la razón humana, que no todo tiene que pasar por el método científico, porque hay cuestiones que sencillamente no se pueden tratar con esa metodología. Y ahora estamos en un momento en el que hemos recuperado otra vez el gusto por esas grandes cuestiones, hemos recuperado otra vez la confianza para hacer filosofía de los grandes relatos, para hacer metafísica en el fondo, y estamos en un momento para mí muy emocionante en el que vuelven a plantearse todas estas cuestiones, ¿no? Y que además hay muchísimas alternativas. Yo creo que es un momento de la filosofía en el que hay más, o sea, yo creo que es un momento de la filosofía en el que hay más filósofos que en otras épocas históricas, más filósofos dedicándose profesionalmente a la filosofía y por tanto más ideas y más propuestas y más hipótesis planteadas. Y eso yo creo que es algo positivo porque te da un gran abanico de opciones que explorar. Pues de esto que acabas de decir, claro, ¿qué ves más importante, la ciencia o la filosofía? Voy a decir algo y luego ya, si alguien me quiere pegar, pues que me pegue. Sería. Yo creo que la filosofía es más fundamental que la ciencia, ¿vale? Y después de haberlo dicho, voy a intentar explicarlo y fundamentarlo. Desarrolla, porque no quiero que el vídeo tenga 50 dislikes. La ciencia es importantísima, ¿vale? No sé qué haríamos sin la ciencia, por tanto, no me parece que sea una cuestión de elegir entre filosofía y ciencia. Ahora bien, la filosofía trata con preguntas que son muchísimo más fundamentales que las preguntas que trata la ciencia. Son preguntas de las cuales depende el propio método científico. O sea, la misma discusión de qué disciplina es científica y qué disciplina no es científica, o qué cosa es ciencia y qué cosa es pseudociencia, es una discusión filosófica. Y eso es una discusión que es anterior
a aplicar el método científico. En ese sentido, la filosofía es más fundamental que la ciencia porque trata con preguntas, con premisas, con presupuestos que la ciencia necesita dar por sentadas para poder llevar a cabo su actividad, ¿no? Entonces, eso es lo único que significa que la filosofía es más fundamental que la ciencia. No significa que los filósofos son más importantes que los científicos, que seguramente... Que puede ser, que claro. puede ser, no lo descarto, Nadie lo niega. pero tampoco lo afirmo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es darse cuenta de que se necesitan mutuamente, ¿vale? Se necesitan mutuamente. Porque a veces, digamos, se da una ciencia muy desligada de la filosofía y eso puede terminar digamos, en que un científico afirma conclusiones que cree que son científicas, pero realmente solamente se llega a ellas a través de una interpretación filosófica particular y no necesaria de los datos científicos, y eso es un problema, ¿no? Pero también pasa lo contrario, que muchas veces se encuentra un filósofo afirmando cosas que dices, oye, infórmate un poco mejor de los últimos descubrimientos científicos, porque a lo mejor a la luz de ellos pues tendrías que reformular tus conclusiones, ¿no? La cuestión del tiempo, ¿no? También Por fue una de ejemplo, esas. cosas así. O sea, yo creo que se necesitan mutuamente. Ahora bien, dicho eso, que se necesitan mutuamente, yo mantengo y voy a mantener siempre que es más fundamental la filosofía que la ciencia. Y hablando del hombre, existen muchas posiciones que reducen al humano a pura materialidad. ¿El humano tiene conciencia? ¿Existe algo que va mucho más allá del cuerpo? Yo creo que sí. De hecho, en filosofía de la mente, si uno se mete en esa área de la filosofía, creo que es una de las ramas de la filosofía donde más claro se ve que esa visión reduccionista absoluta del ser humano es completamente fallida. Me parece que la conciencia no se puede de ninguna manera reducir a una cuestión, a reacciones materiales o neuronales y tal. No creo que se pueda. Entonces, en ese sentido, sí que me parece que hay en el ser humano algo irreductible, que como mínimo es la conciencia, pero luego ya si empezamos a meter otras cosas como la razón, el pensamiento lógico, la propia libertad, etcétera, yo creo que ya es todavía más evidente que no es reductible el ser humano a fuerzas puramente mecánicas, ¿no? Claro, entonces lo que uno se encuentra es que esta realización puede ir como en dos sentidos diferentes. Uno puede estar partiendo de un materialismo de base y ver todas esas cosas y decir, vale, por tanto, todas esas cosas no existen, ¿sí? Se niega la libertad, se niega incluso la conciencia. Yo he visto autores que niegan la realidad de la conciencia porque si existiera sería irreductible a lo material, ¿no? Entonces, todos esos elementos supuestamente irreductibles en el ser humano se terminan negando, se terminan sacrificando en el altar del materialismo, pero también uno puede hacer lo inverso, partiendo de esa experiencia básica y directa que tiene de todos esos elementos irreductibles en su propia experiencia del mundo y de sí mismo, pues a lo mejor lo más razonable es sacrificar el materialismo en el altar de todas esas evidencias, ¿no? Y para ti, ¿qué es una persona? ¿Es un ser racional con alma, con conciencia? ¿Qué es? Yo creo que persona, a mí me gusta mucho la definición tradicional de persona, ¿no? Individuo, sustancia racional, sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Yo creo que sí que lo definitorio de la personeidad del ser persona es el hecho de ser racional, de poder pensar lógicamente, de poder aprender verdades eternas de la matemática, de la lógica, etcétera, de poder penetrar en los misterios del cosmos, de las leyes naturales y tal. Yo creo que eso es lo propio de la persona, ¿no? Aparte de eso, también podríamos señalar otras cuestiones como el hecho de, a lo mejor, tener una especie de quién único, ¿sí?, que solamente tengo yo. Enric solamente está aquí, ¿no? No hay nadie más que sea Enric y no hay nadie más que vaya a volver a ser Enric y no hay nadie más que fue Enric antes que yo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo bastante propio de la persona, que es que no se agota, de alguna manera, en las características de su propia especie, ¿no? Que es algo singular. O sea, Sí. Bueno, y hablando de la persona, una pregunta que te voy a hacer después, pero quiero empezar primero por el final. Claro, ¿deja de ser persona una persona cuando muere? ¿Se parte esta singularidad o esta unicidad de alma y cuerpo? ¿Qué es la muerte y cómo entiendes tú la muerte? Claro. O sea, cuando uno se da cuenta de que hay tantos elementos irreductibles en el ser humano, ¿no?
como el propio pensamiento lógico. Esto tengo que hacer un vídeo sobre este tema porque es muy interesante, pero me parece que hay motivos bastante de peso para pensar que el razonamiento lógico no es algo que uno pueda reducir ni identificar a causas físicas mecánicas, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, pues empieza a cobrar plausibilidad, razonabilidad, la idea de que algo en el ser humano pueda sobrevivir a la muerte, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, el ser humano no está hecho para morir. Nosotros percibimos la muerte como algo malo, ¿no? O sea, si realmente somos un compuesto de alma y cuerpo y en la muerte lo que sucede es que el alma se separa del cuerpo, ese estado de separación del cuerpo no es natural para el alma humana, no es algo que nosotros percibamos como un bien, como sí que planteaba Platón, ¿no? Platón decía que la muerte, digamos, es la liberación del alma y que el cuerpo es la cárcel del alma y que la muerte, por tanto, es un gran bien, ¿no? La experiencia humana creo que es justamente todo lo contrario de eso, que la muerte no es un gran bien, no nos gusta la idea de morirnos, ¿no? Entonces, hay ahí, parece como que una paradoja extraña, ¿no? Que hay indicios de que hay algo en el ser humano que puede ser que sobreviva a la muerte del cuerpo, pero al mismo tiempo parece que eso es un estado que no es natural al ser humano y que no nos gusta, que hay algo en eso que no nos gusta, ¿no? Que sí, vale, a lo mejor nos da un cierto alivio la idea de que la muerte no es un final absoluto, pero nosotros lo que queremos es ser corporales, nosotros queremos estar encarnados, ¿no? Y entonces yo creo que ahí termina la filosofía y es donde entra la religión. No creo que haya ninguna manera filosófica de resolver esa tensión, pero es posible que la fe nos esté apuntando y nos diga, ya, pero es que hay una promesa revelada de que la muerte no es el final y de que el estado separado del alma no es el estado final, sino que habrá una reunión con el cuerpo, ¿no? Y me gustaría preguntar, ¿algún mito que te haya calado en tu interior y que puedas compartir con nosotros para esos jóvenes que a lo mejor se están planteando estudiar filosofía o cualquier otra rama del humanismo y que encuentres ya no solo interesante, sino como una lección de vida? Que haga pensar, ¿no? Que haga pensar, que haga... Que haga pensar. Que el que nos Sí. está escuchando se vaya a casa y diga, bueno, Vale. estará Me he en quedado casa. con Yo él. a lo mejor está en casa. Va, voy a deciros dos cosas, ¿vale? Un mito positivo y un mito como negativo. O sea, el mito positivo creo que es el mito de la caverna, básicamente, ¿vale? O sea, me parece que... O sea, Platón, no sé qué le pasó el día que se le ocurrió el mito de la caverna, no sé si tuvo una revelación divina o algo, probablemente, pero yo creo que es la narración más perfecta de la experiencia humana que existe y por eso es interminable y nunca vamos a terminar de reflexionar acerca del mito de la caverna, ¿no? El mito de la caverna, digamos, Platón lo que plantea es que el ser humano está vive en una situación completamente ensombrecida y solamente saliendo de allí, por medio de la filosofía, del aprendizaje y tal, es capaz de aprender la realidad en tal y como es, ¿no? Por medio de la razón, y luego siente el llamado de volver dentro de la caverna para enseñar a los demás lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, para mí eso es un dibujo de lo que es la filosofía. La filosofía, como os decía al inicio, ¿no? Tiene esa doble vocación. La vocación de pensar la realidad e intentar aprender las verdades eternas, ¿no? Las respuestas a esas grandes preguntas que llevamos dentro, pero luego tiene esa misión comunicativa de volver al interior de la caverna e intentar transmitir lo que ha descubierto, ¿no? Y luego un mito como negativo en el sentido de algo que creo que la gente se piensa sobre la filosofía y que es falso, es la idea de que uno puede estar sin filosofía, que uno no tiene por qué preocuparse de la filosofía. Yo creo que eso es completamente falso. Es imposible estar sin filosofía, ¿vale? Entonces, la única cosa que uno consigue sin preocuparse, al no preocuparse por la filosofía, es estar con una filosofía que es la filosofía de otras personas, ¿sí? Y que uno va a tener de manera completamente acrítica, que es la filosofía que se habrá conseguido poner de moda en el momento histórico y lugar geográfico que le ha tocado nacer, ¿no? Entonces, por eso lo único que digo siempre es que vale la pena interesarse uno personalmente por la filosofía, porque es la única manera de ser realmente consciente de las propias ideas que uno tiene, de dónde vienen y de si tienen realmente sentido. Haciéndote ya las últimas preguntas, así una que me interesa especialmente, has hablado de, claro, las personas que no dicen no querer la filosofía o la rechazan totalmente, automáticamente están aceptando la filosofía de la sociedad o en la que estén viviendo. Claro, ¿hay una ética universal? ¿Todo el mundo tiene una ética universal? O sea, yo creo que con respecto a los temas éticos tiene que haber
una ética universal en el sentido de que no puede ser algo relativo lo bueno y lo malo, ¿sí? No puede ser algo... o sea, puede haber cosas que sean relativas. Por ejemplo, a lo mejor en cierta sociedad hay que conducir por la derecha y en cierta otra sociedad hay que conducir por la izquierda porque son cuestiones simplemente por convención. Pero lo que yo digo es que no puede ser todo así. No puede ser todo por convención, todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Por tanto, sí que creo que tiene que haber cosas que son malas en todas partes y cosas que son buenas en todas partes. Bueno, pues... Para ir terminando, me gustaría preguntarte un libro y una película o contenido que te haya marcado y que consideres de máximo, bueno, que sea interesante para todos nosotros. Como os decía antes, yo suelo recomendar a Platón, ¿vale? Y uno de los diálogos que yo más veces me he leído de Platón es la Apología de Sócrates. Me parece que, para empezar, está muy bien porque te da justo esa imagen del filósofo. O sea, yo creo que Sócrates es el filósofo que todos querríamos ser muchas veces, ¿no? Un filósofo sagaz, capaz de hacer las preguntas adecuadas, capaz de sacar las conclusiones pertinentes y capaz de mantenerse en sus 13 aunque le vayan a matar, ¿sí? O sea, aunque le vayan a matar, él se mantiene en sus 13 porque son sus ideales, ¿no? Entonces, yo diría la Apología de Sócrates. Luego otro diálogo que me gusta muchísimo de Platón es el Gorgias. El Gorgias es un diálogo sobre la justicia, en el fondo. Y yo estoy convencido de que Platón lo escribió enfadado, porque se nota el cabreo que tiene con las personas que está atacando en ese diálogo, ¿no? Entonces eso por lo que respecta a libros. Películas. A ver, yo creo que la gran película quizás es un poco antigua ya, ¿no? Pero Matrix, ¿no? La idea esta de que la realidad no es lo que nosotros percibimos y tal. Hombre, yo creo que está bien como mínimo para plantearse, para tener un acceso como más cinematográfico a lo que es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer. Yo creo que nos quedamos con la idea. Sobre todo, me ha encantado que muchas veces se nos explica el mito de la caverna de Platón, la persona asciende al mundo de las ideas y se queda allí. Claro. Pero no es capaz de bajar y explicarle a los demás que la verdad está fuera y que os espera. Y creo que es súper bonito y que justamente cierra con lo que es el podcast, ¿no? Que trata sobre comunicación. Sí. Y me parece muy interesante. Sí, yo creo que Platón tuvo esa intuición y eso es lo que intenta transmitir. También os diré que cuando el prisionero intenta volver a la caverna a explicarlo, lo intentan matar, ¿no? Lo intentan matar, pero esa bueno, parte no nos la aquí contaron. estamos todavía, ¿no? Aquí A ver estamos. si no nos matan. Bueno, pues como ha sido hemos un dicho, placer. vamos. Hemos estado súper encantados. Primer programa top. Primer programa. Y antes, que no nos olvidemos... Es verdad. Tenemos un regalito. Un regalo para ti, ya que, bueno, uno nos ha deleitado con sus grandes ideas. Muchas gracias. Tenemos un libro que ¿Un está libro? dedicado para ti, Perfecto. Senior, que es La vida que no cesa. Es un libro que habla... No te estamos llamando viejo, no te preocupes. Pero Bueno, ya empieza a serlo un poco ya, ¿eh? Es un libro que trata sobre pues, que dentro de unos años el 20%, 25% de las personas van a ser gente mayor. Entonces habla un poco de eso y de la sociedad futura. Entonces Pues, es un regalito que te queríamos hacer. Muchas gracias por el regalo y por la invitación, me lo he pasado muy bien. Un placer. Os invitamos todos a los que nos estáis viendo que vayáis a su Seguro. canal, que puedan ver sus vídeos, puedan a sus ver. redes sociales. Si quieres decirnos... Hacer un poco de promoción. Un poco de promo aquí. En YouTube, Adictos a la Filosofía. En Instagram estoy haciendo cosas también filoadictos. Y si a alguien le interesa todo este tema de la filosofía, está mi libro. Hay filosofía en tu nevera. ¿Dónde se puede comprar? Amazon, cualquier librería de España y posiblemente en un futuro esperemos en algún lugar de Latinoamérica. Muy bien. Pues nada. Un placer. nos No despedimos olvidéis aquí. suscribiros también a nuestro canal. A nuestro canal. Sin Dale filtrados. like, comenta. Dale like, suscríbete. suscríbete, Comenta, bueno, comenta, todo. campanita. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en una próxima. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós. Muy bien.